Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente, una vez más, aquí con ustedes, pues un día más, un miércoles más, el centro de la semana, ¿verdad? Como dicen algunos, el ombliguito de la semana. Pues hoy es un día muy especial, ¿verdad? Pues no especial porque se celebre algo, sino porque estamos con vida. Y cada día delante del Señor, pues sabemos que estamos bendecidos, y espero que ustedes también estén pasándola muy bien. Espero que ustedes también estén disfrutando del día, sobre todo lo que el Señor nos ha regalado, lo que el Señor nos ha dado. Y sabemos que cada una de las cosas que vienen a nuestra vida, pues el Señor tiene un propósito, el Señor tiene algo para nosotros siempre. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de estar seguros es de que el Señor está con nosotros todo el tiempo. No importa cuáles sean las circunstancias de la vida, no importa cuáles sean los problemas que vengan a nuestra vida también, sino que el saber que no estamos solos y que no enfrentamos la tormenta solos. Juntamente con la prueba, dice la palabra, que viene la salida cuando el Señor nos pone una prueba, porque el Señor nos tiene que probar para saber cómo vamos creciendo en nuestra fe. Amén. Y bueno, ¿qué podemos decir también de lo que el Señor está proveyendo espiritualmente? Espiritualmente sabemos que el Señor siempre está proveyendo. Le dice la palabra en las bienaventuranzas que estudiábamos, ¿verdad? Que dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Así es de que, pues, quiera Dios que cada uno de ustedes pues sienta esa hambre por ser saciados en el conocimiento de la palabra de Dios, y que sobre todo ese es el compromiso que debemos de tener primeramente con nuestro Dios, que estemos dispuestos a aprender para que nosotros mismos podamos dar respuesta a las preguntas del mundo, y a veces aún de la misma iglesia. Hay muchas preguntas respecto a lo que es cómo Dios está trabajando en estos momentos en el mundo. Miramos cómo, sobre todo aquí en Estados Unidos, cómo se vienen las noticias. Por un momento parecieran en un momento buenas, y por otro lado vienen y no son tan buenas. La economía se quiere reactivar, inicia el activamiento, y después viene la mala noticia de que pues no es tan buena la noticia de que dicen que hay más contaminación. Pero en fin, nosotros sabemos de que el Señor ya nos ha prevenido una y otra vez sobre las cosas que van a acontecer antes de su venida. Y yo creo que esto, hermanos, no es ni siquiera el comienzo de lo que va a ser cuando se acerque la venida del Señor Jesús. Una de las cosas que nosotros debemos de estar seguros es de que sabemos que Dios nos ha advertido una y otra vez, y por eso la importancia de nosotros, más que nada, pues saber que el Señor nos exhorta a que nos eduquemos, sobre todo en la palabra, porque es a través de ella que nosotros vamos a encontrar el reposo, vamos a encontrar la paz, la tranquilidad que solamente Jesús nos da. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús está con nosotros? ¿Y cómo sabemos lo que va a venir? ¿Cómo sabemos cuál será el final? El mundo no sabe el final, el mundo solamente asume algunas cosas, pero nosotros sabemos que sí hay algo por lo cual nosotros estamos luchando en esta vida. Sobre todo las luchas que vienen en nuestra vida, sobre todo en lo carnal, ¿verdad? Que es cuando la carne quiere jalar por su lado y el Espíritu nos quiere guiar a los pies de Cristo. Entonces nosotros nos damos cuenta de que pues el Señor es fiel, y que nosotros no nos queda una más que solamente decirle al Señor pues gracias por la oportunidad de vida que nos da, y de saber que Él es fiel. A pesar de que nosotros no somos tan fieles, Él sigue siendo fiel. Y pues vamos a ponernos en las manos de Dios para poder nosotros escudriñar un poco más las Escrituras, ¿no? Yo creo que ya, como decía Pablo, ya debemos dejar los rudimentos de la fe y solamente
estar siempre en el amor de Cristo, sino conocer también la profecía y conocer todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y pues estábamos en el estudio del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, porque sabemos que fue uno de los sermones en los cuales Jesús inicia su ministerio. Ya estudiamos las bienaventuranzas. La semana pasada estábamos mirando, la semana pasada estudiamos lo del asesinato en el corazón. La antepasada, donde Cristo cumplía la ley. Y esta semana nos toca sobre un tema que no muchos les gusta y nos gusta, la mayoría de la gente en general, escuchar este tipo de enseñanzas, pero son necesarias porque por algo las dejó el Señor escritas en su palabra. Y es esa parte donde nosotros nos tenemos que esforzar para entender. Amén. Así de que hoy nos toca hablar del tema, nos toca tocar este tema que se titula el adulterio en el corazón. El adulterio en el corazón. Y vamos a ver lo que Jesús enseñó y lo que Jesús nos muestra a través de la palabra, lo que es realmente el adulterio en el corazón. Amén. Así es de que vamos a leer los versículos y luego nos ponemos en oración para pedirle a Dios la guianza en su palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos al libro al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, y vamos a leer del 27 hasta el número 30. Del 27 al 30 solamente son 4 versículos. Pero yo creo que van a ser bien importantes para nosotros aprender. Amén. Así de que vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, o sea, si eso es la causa, entonces, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a leer esta porción, vamos a ponernos en las manos de Dios y que sea Él dándonos la guianza en este estudio. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque tú no nos dejas, Padre Santo, tú nos guías siempre, Señor. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Padre, danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder nosotros también entender lo que tú nos quieres hablar en esta tarde, Señor. A veces hay tantas palabras, Señor, hay muchas palabras en tus escrituras que necesitan un profundo estudio, Padre, para entenderla. Y que nosotros mismos seamos, Dios, verdaderos hijos tuyos, que puedan entender las escrituras, Dios. Danos revelación, Señor. Danos entendimiento. Ayúdanos a entender las escrituras, Dios, para nuestra edificación. Dice la palabra, para nuestra sana edificación. Te pido que bendigas a mis hermanos, a todos los que se estarán conectando o a los que escuchen después esta grabación, Señor, pero que seas tú guiando todo, Señor, para la honra y la gloria tuya, Dios. Te bendecimos, Padre, revélanos a la palabra, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver cómo nos habla el Señor en esta tarde. Vamos a ver lo que dice la palabra en esta porción cuando Jesús, estamos hablando del Sermón del Monte, cuando Jesús inicia, y vemos que Jesús, cuando inició, Él empezó a hablar en el Sermón del Monte sobre lo que era la ley moral. Jesús se fue a lo moral.
Él no entró en los 10 mandamientos, él no entró en lo espiritual o lo religioso, que era en aquel tiempo. Él entró en lo moral, y todo esto empezó él desde el asesinato en el corazón, donde dice el versículo de Éxodo 20:13, dice, y Deuteronomio 5:17, donde dice, no matarás, ¿verdad? Y después el próximo en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18, la palabra de Dios dice que no cometerás adulterio. Este mandamiento, vemos que es un mandamiento. Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de ordenanzas que tienen una condenación o pena de muerte. Todos los mandamientos que fueron dados a Moisés, los 10 mandamientos principales, requerían de una condena. Entonces, el adulterio es uno de los mandamientos que están ahí, de no cometerás, o sea, no harás. Siempre la ley es prohibición, la ley prohíbe. Entonces, cuando entendemos que los mandamientos dados a Moisés y la ley dada, entonces nosotros miramos que estos son mandamientos o es una ley de ordenanza que se tienen que cumplir, o si no se cumplen, entonces se viola la ley y se comete una falta, una infracción, y esa infracción o la falta que se cometió, entonces tiene que tener un pago de acuerdo a lo que está marcado por Dios. Entonces miramos nosotros que después del asesinato viene el adulterio. ¿Pero por qué el adulterio? Bueno, primero vamos a definir qué es adulterio, porque hay dos palabras que se confunden en el pueblo, es adulterio y fornicación. Entonces vamos a definirlo no en las palabras mías, sino en las palabras de un diccionario bíblico. ¿Qué es lo que dice la palabra adulterio? Y lo vamos a leer en el diccionario bíblico, que dice así, la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dice en un diccionario bíblico. Dice, adulterio es una unión criminal entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal, y de este modo es más grave que el delito de fornicación, que es unión idéntica entre personas célibes, siendo el mayor pecado de su especie, incluyendo a todos los otros de la carne. Se prohíbe en el séptimo mandamiento. Fíjense dónde está, en el séptimo mandamiento, en donde la poligamia era permitida, como entre los antiguos judíos, la unión ilícita entre un hombre casado y una mujer que no estaba casada ni desposada no constituía adulterio, sino fornicación. La fornicación puede quedar en cierto sentido cubierta por un casamiento subsecuente de los culpables, pero el adulterio no puede remediarse así. De allí es que Dios mismo se compara con frecuencia como un marido celoso de su honra, según en Jeremías 31:32. Y ahorita vamos a leer esos versículos. Y de ahí que el abandono del verdadero Dios se compara con la fornicación y con el adulterio de la clase más difamante, según en Jeremías 3:9. Por las leyes de Moisés, tanto el hombre como la mujer que hubiese cometido adulterio eran castigados con la pena de muerte o lapidados, según Deuteronomio 22 al 24 y Juan 8:5. Dice, quemados en Levítico 21:9, donde se quemaban, y véase Génesis 38:24. Dice, una mujer de quien se sospechara este crimen podía, para purificarse, tomar en el agua de los celos, como está prescrito en número 5. Nuestro Salvador hacía que solo el adulterio fuera causa suficiente de divorcio, y según Mateo 19:9. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el adulterio es un crimen delante de Dios, no es una sola falta. Dice que la fornicación tiene hasta cierto punto un castigo, pero no como el de adulterio. El adulterio es algo que
por ejemplo, vamos a ver qué es lo que es adulterar. Adulterar es, um, es quitarle la pureza a algo. Por ejemplo, la leche se puede adulterar. La leche se le pone agua y queda adulterada. Ciertos productos que se pueden mezclar con otras cosas y se adulteran. Entonces, adulterar es quitarle la pureza a algo. Entonces, en este caso, como el matrimonio es un vínculo de pureza delante de Dios, entonces dice que Dios rechaza y criminaliza. Esto quiere decir que hace que sea un pecado de muerte delante de Dios el adulterio. El adulterio delante de Dios no es algo como robar. Dice, claro, ciertamente no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no fornicarás o no adulterarás, más bien, no dice no fornicarás, no adulterarás. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que este pecado es uno de los pecados que son considerados como de pena de muerte, porque nosotros nos damos cuenta que dice la ley de Moisés, según en Deuteronomio, dice que eran lapidados hasta la muerte, o sea, eran sepultados con piedras. Esta gente los mataban a pedradas y ahí quedaban, los enterraban con piedras a esa gente que adulteraban tanto el hombre como la mujer. Entonces, aquí el Señor Jesús está diciendo algo bien, trayendo la ley al presente y mencionándola. Entonces Jesús empieza a hacer mención de este pecado y lo compara con algo que es pena de muerte. Entonces nosotros consultando, ya mirando lo que el diccionario nos dice, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nosotros ciertamente entendemos, y los mismos judíos entendían de que adulterar era pecado, pero ellos solamente se quedaban en la acción. O sea, ellos solamente decían, si yo me acuesto con otra persona que no sea mi esposa, o con otra persona que no es mi esposo, en el caso de la mujer, entonces estoy adulterando. Pero si no me acuesto con esa persona, entonces no estoy adulterando. Eso ellos lo veían así como algo que tenía que ser físicamente, con tener un contacto físico persona a persona para poder considerarse un pecado. Pero Jesús, cuando viene y trae este pecado o esta ley, este mandamiento dado por Dios, que es una ley santa, entonces viene la palabra y dice Jesús, en el versículo 27 del capítulo 5 de Mateo, dice, oísteis que fue dicho. Eso es la palabra, es como diciendo, ustedes saben lo que dice la ley. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces dice, ustedes ya saben y yo ya les estoy haciendo mención que no van a cometer adulterio. Entonces ustedes, como no pueden cometer adulterio, entonces ustedes sí lo entienden. Y los judíos lo entendían. Ellos decían, bueno, nosotros ya sabemos que adulterar es pecado. Entonces Jesús dice, ok, pero hay algo más que está pasando aquí. Y esto es que ustedes mismos están pensando que están haciendo lo correcto solamente en el no tocar a una persona, no tener un contacto físico, un roce físico, una unión entre personas, y ustedes consideran que solamente eso es adulterio. Entonces cuando Jesús viene, y él cuando viene en el cumplimiento de la ley, era porque él mismo miró, Dios, Jesús siendo Dios, Dios miró que los hombres solamente estaban llevando los mandamientos, solamente los estaban guardando en una forma superficial y no se estaban yendo a la médula de lo que correspondía a cada mandamiento de lo que Dios había dado. Entonces cuando Jesús viene y él empieza a enseñar los mandamientos, él no se metió en los primeros 4 mandamientos donde Dios demanda toda honra, gloria y lo que es honra, gloria y la alabanza. Y dicho sea de paso, quiero corregir algo que yo estuve compartiendo el domingo, que estuve también y estuve meditando en eso que dije, porque estábamos hablando de los padres, ¿verdad? Y yo decía que nosotros teníamos que dar
honra y gloria a nuestros padres terrenales. Quiero corregir esto que dije porque luego ustedes saben que después van a decir que el hermano Sabás está enseñando ya herejías, y esto es cierto. Nosotros no podemos darle gloria a nuestros padres terrenales, solamente la gloria se le da a nuestro Padre Celestial, que es Dios, ¿verdad? A nuestros padres sí les tenemos que dar honra, porque de hecho es un mandamiento. El 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Entonces no era darle gloria, porque la gloria solamente se le da a nuestro Padre Celestial, a Dios. Entonces, ya corregido esto, podemos decir que solamente la honra es para los padres, pero la gloria es para Dios. Entonces, toda honra y toda gloria solamente a Dios, y solamente a los padres terrenales solamente la honra, porque ellos merecen honra, respeto y amor. Entonces, corregido esto, volvemos al caso de lo que estamos estudiando ahorita, de lo que es el mandamiento de el adulterio en el corazón. Entonces, cuando Jesús viene y menciona este mandamiento, dice: no cometerás adulterio. Y todos los judíos entendían ese término, porque ellos lo sabían, ellos sabían la ley. Pero Jesús entonces va a la médula del mandamiento, al centro del mandamiento, a la esencia del mandamiento, lo que Dios estaba diciendo en ese mandamiento, que es lo que estaba pidiendo. Y lo que Dios estaba pidiendo en este mandamiento, Jesús viene y lo presenta y lo pone lo explica en esta manera. El versículo 28 del capítulo 5 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra de Dios está diciendo de que el adulterio no solamente es tener un contacto físico con una persona. La palabra está diciéndonos, Jesús mismo, porque están en palabras en letras rojas, que significa que Jesús habló. Jesús está diciendo que: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense hasta dónde se fue Jesús. Jesús se fue hasta el centro de donde está toda la raíz. La raíz está en que una persona, para cometer adulterio, tuvo que tener una comunicación con esa persona. Esas dos personas se tuvieron que estar comunicando, tuvieron que tener un encuentro, un acercamiento del tiempo en el cual se fraguó o se llegó a esa idea de tener una relación sexual. Entonces esto es lo que está diciendo Jesús: antes de que estas personas se unan en una relación íntima, estas dos personas ya mentalmente y en su corazón ellos ya se habían acostado. Lo único que hicieron es que consumaron el pecado que ya estaba en sus corazones. Entonces, lo que está diciendo Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no solamente es tocarla, sino mirarla, pero no de mirarla como mirar a una persona. Uno puede mirar a una persona todo el día, a una mujer, pero la palabra está diciendo: pero cuando cualquiera que mira a una mujer, y aquí viene el asunto, para codiciarla. Eso quiere decir, hermanos, hermanas, que cuando una persona, podemos estar platicando horas y horas en una oficina con alguna persona del sexo opuesto, podemos estar conviviendo personas de sexo opuesto, hombres, mujeres, y el hecho de que estemos hablando pero no hay ningún interés en ninguna de las personas, entonces son conversaciones sanas y son miradas sanas, porque de hecho nosotros pasamos el tiempo con gente y la estamos mirando, y gente del sexo opuesto y la estamos mirando, pero la palabra de Dios dice: pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, esta para es como, ok, tú la estás mirando, pero tú la estás mirando para, solamente la miraste por mirarla que pasó o es una persona con la que estás interactuando en tu trabajo o en la iglesia o lo que sea,
pero es solamente un interactuar sano. Pero cuando la palabra de Dios dice, pero uno que la mira para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es cuando te vienen esos pensamientos que no son los pensamientos sanos de un cristiano, pensamientos santos de un cristiano, un hijo de Dios, que cuando mira a una persona está bien. Una persona puede mirar a otra persona, ya sea un hombre o ya sea una mujer, puede mirar a otra persona del sexo opuesto. No, eso no impide que nosotros podamos mirar personas del sexo opuesto. El problema está en que, como dice la palabra, como dijo Jesús, que cuando alguien, ya sea hombre o mujer, mire a otra persona para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces la palabra de Dios, lo que Jesús nos está enseñando es que no es el hecho, no es el mirar, sino cuál es la intención de mirar a la otra persona, y entonces la intención te va a determinar si lo que entonces estás haciendo en esa mirada es solamente una mirada de mirar a alguien, o ya lo estás haciendo con una mirada con deseo. Entonces eso es lo que Jesús estaba tratando de decir a los escribas y a los fariseos. Ok, ustedes conocen la ley, entonces, pero ¿qué dice la ley? Y la ley dice esto. Entonces nosotros nos damos cuenta de que no solamente es el contacto físico con una persona, sino los pensamientos que se te vienen a tu mente cuando mira a una persona del sexo opuesto. Fíjese bien cómo la palabra de Dios pone este pensamiento del adulterio en el corazón como algo tan para Dios, tan reprobado. ¿Por qué? Porque dice que Él es para nosotros como un esposo, y lo que nosotros representamos, la iglesia, representamos la esposa de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo indebido, entonces nosotros mismos como iglesia estamos fallándole al Señor y estamos rompiendo el pacto de honestidad, de fidelidad, y estamos nosotros mismos quebrantando la ley de lo que está diciendo el séptimo mandamiento: no adulterarás. Ahora vamos a ver unos versículos para ir entendiendo. Por ejemplo, vamos a ver qué fue lo que dijo Job en el capítulo 31. Y mire, vamos a leer lo que dijo Job. Job fue un hombre, lo conocemos la historia de Job, pero cuando nosotros vemos la historia de Job, nos damos cuenta que Job pasó por unas situaciones bien difíciles, ¿verdad? Probado en su fidelidad a Dios. Entonces, al él ser probado, nos damos cuenta de que Job pasó por pruebas bien difíciles, desde la pérdida de sus hijos hasta la pérdida de su salud, pasando por la pérdida de todos sus bienes materiales. Entonces nos damos cuenta de que Dios probó a Job por medio de que le dio permiso al Satanás para que lo zarandeara un poquito, pero fue para probar su fe. Como quien dice, lo podó un poco para que diera más fruto, ¿verdad? Entonces viene lo que dijo Job respecto al mirar a una persona con una mirada de deseo. Entonces lo que Job, después de todo lo que él estaba pasando, de todo lo que él estaba mirando, entonces miramos cómo Job dijo en el capítulo 31 del versículo 1. Dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Fíjese bien lo que estaba diciendo Job. Job estaba diciendo: yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de ver a una virgen? Pero ese ver no era un ver de ver a una persona. Lo que Job estaba diciendo es: ¿cómo yo he de ver con codicia, con deseo, lujuria a una persona, a una virgen? Es lo que estaba diciendo Job. Yo hice un pacto con mis ojos. Un pacto quiere decir que él hizo una promesa a Dios para decir: yo no voy a pecar de esta manera mirando a las jóvenes con un deseo de lujuria. Entonces miramos que para Dios esto del adulterio no es algo que es simple como decirlo, solamente es me pasó, o a alguien le pasó, que le puso, como decimos nosotros, decimos en México, le pusieron los cuernos a alguien, ¿verdad? Entonces,
cuando alguien falla por parte de los cónyuges, cuando alguien falla, entonces se abre un juicio delante de Dios. Mire qué cosa tan trágica. Y muchas veces la gente, incluso pueblo de Dios, nunca se pone a pensar lo que conlleva a todo esto del adulterio. El adulterio no solamente dijimos que es para personas que pueden pensar que nunca han tenido ese problema, pero por la mente sí de repente han pasado pensamientos que no son sanos, que no son santos, no son puros, y son pensamientos que nos llevan a tener un conflicto entre Dios, porque ese conflicto que viene por parte de Dios con nosotros, o nosotros que empezamos a tener ese conflicto con Dios, entonces la gente no se da cuenta y no percibe la magnitud del problema. ¿Sabe? Si Dios lo puso dentro de los 10 mandamientos, es porque es grave para Él. ¿Y por qué es grave? Mire, vamos a ver a Jeremías. Jeremías, ciertamente, mire, vamos a hacer esta parte. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros empezamos a tener esos pensamientos que no son sanos en la vida de un cristiano, sobre todo cuando estamos nosotros sabemos que lo que ofende a Dios, entonces nosotros empezamos a justificarnos, y Dios lo primero que nos dice es que tú veas la palabra de Dios y qué es lo que te está diciendo. Mire, por ejemplo, ¿qué nos dice Proverbios 6? Proverbios 6:25. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a tener miradas no sanas, pensamientos lujuriosos para cuando miramos a otras personas. Mire la palabra lo que dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y esto podemos leer en los libros anteriores y los versículos anteriores y los posteriores para entender de qué está hablando. Pero estamos hablando ahorita de que lo está diciendo Salomón. Dice: no codicies la hermosura de quién. No codicies la hermosura de la mujer extraña o de la mujer ajena. No la codicies. No estés tú mirando a una persona que no sea tu pareja con ojos de deseo, con ojos de lujuria, porque de lo que estás haciendo delante de Dios estás adulterando. Entonces dice la palabra de Dios, cuando nos dice Jesús aquí en este versículo, que dice que pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, fíjense lo que está diciendo, para codiciarla, entonces lo que está diciendo Dios aquí es, tú puedes mirar a las personas, tú puedes verlas. El detalle es que cuando tú las miras ese está diciendo para qué. Entonces, lo que está diciendo la palabra es, si tú la estás mirando con tu corazón, entonces tú ya estás adulterando. Pero ¿por qué Dios le pareció eso del adulterio? Lo llevó hasta el extremo de mirar, de solamente mirar a una persona con deseo ya era un pecado delante de Dios. Bueno, nosotros podemos entender que delante de Dios, cuando no es algo dentro de lo que es sano y puro, ya para Dios hay un problema. ¿Por qué? Porque ya estamos contaminando. Dice la palabra de Dios que de dónde vienen todos los pleitos, las contiendas, las envidias, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. Dice, ¿de dónde? No es de vuestros propios deseos, según ¿cómo se llama? El apóstol Santiago, que estaba diciéndonos esto. ¿De dónde viene todo esto? Entonces dice, no es de ustedes mismos. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es de que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, tener cuidado con nuestros deseos, pero sobre todo dice la palabra de Dios que
de lo que está lleno nuestro corazón es porque de acuerdo a lo que está entrando por nuestros ojos, porque dice que nuestros ojos son las ventanas del alma. Y todo lo que entra por nuestros ojos, eso se va acumulando en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar cosas que no son sanas y a mirar cosas, sobre todo a mirar cosas, a mirar personas, a mirar las personas de una forma diferente, que no es una forma, que no es de la manera sana, sino de una manera pasional, lujuriosa, entonces nosotros ya estamos pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando eso empieza a suceder, nosotros empezamos a crearnos como seres humanos imágenes dentro de nuestra mente con aquellas personas que no son nuestras parejas. Empezamos a imaginarnos cosas que no deberían de estar en nuestros pensamientos, y entonces eso lleva a que nosotros mismos fallemos, porque ya lo tenemos nosotros en nuestra mente, ya lo estamos trabajando. Entonces, por eso dice que cuando un pensamiento viene a la mente, lo que tenemos que hacer inmediatamente es llevarlo cautivo a los pies de Cristo y ponerlo a los pies de Cristo y pedirle perdón a Dios por nuestra manera de estar pensando. Al estar pensando, los pensamientos no son sanos, no son buenos, estamos fallándole a Dios primeramente, después le estamos fallando a nuestra pareja, y eso a nosotros nos va a llevar a meternos en problemas más adelante. ¿En qué? En cometer el error. ¿Por qué? Porque si ya lo premeditamos, entonces ya nomás está, como quien dice, ya pusimos la comida en la estufa, ya lo único que se está haciendo es que se está cociendo para que luego se sirva. Y cuando viene un pensamiento de ese tipo, entonces viene un pensamiento de ese tipo a nuestra mente y lo empezamos a trabajar. Y si vemos que la otra persona es recíproca a nuestras intenciones, que si esa persona también corresponde a nuestras insinuaciones como caballeros, como varones, entonces dice el salmista, hey, no pongas esas cosas en tu corazón. O sea, no codicies la hermosura de la persona, de la mujer o del hombre. Perdón. ¿Por qué? Porque eso te va a atar. Perdón. Dice, porque eso te va a atar. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es de que nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, sobre todo nuestras miradas. ¿Qué es lo que vemos y cómo lo vemos? Nosotros podemos estarnos mirando, decía yo al principio, podemos estarnos mirando y eso no tiene nada que ver. El problema es cómo yo estoy mirando a la otra persona. Eso ya tiene mucho que ver. Si yo estoy mirando a una persona, puedo mirarla, observarla, tal vez apreciar. Ciertamente, el de repente uno tener un comentario sano de una persona, de hecho no deberíamos ni siquiera hacerlo por comentario. ¿Por qué? Porque eso conlleva, hermanos, a un mal entendimiento. Muchas veces se puede ir más allá de los malos entendidos entre personas. Muchas veces por el elogio a una persona del sexo opuesto, o puede hacerse una mujer o un hombre, y cuando se empieza a elogiar, ya sea que esa persona que lleva el elogio a la otra persona lleva una intención, entonces puede provocar algo en la otra persona, o puede provocar molestia, o puede provocar que la persona se sienta cómoda en ese comentario. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, sobre todo los varones, ¿verdad? Cómo nosotros nos comportamos con las demás personas en el amor y el respeto a Dios primero y después a nuestra pareja. Amén. Entonces miramos cómo Jesús nos dice esto. Mira el consejo que nos da Jesús. Según el versículo 29 del capítulo 5, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos ser radicales
con esas situaciones. Claro, lógicamente Jesús no nos está diciendo literalmente que nos saquemos el ojo, no nos está diciendo literalmente que nos cortemos la mano. Él solamente está usando una hipérbole, que esto significa una cosa exagerándole o aumentándole demasiado para que veamos las consecuencias de nosotros mismos no tomar cartas en el asunto. Entonces nosotros miramos aquí en esta parte cómo Jesús dice, ok, si tus ojos te son causa de caer, o sea, dice, tienes que hacer un cambio radical en esa forma de mirar, de cómo tú estás mirando, de cómo tú estás pensando. ¿Por qué? Porque dice, si el ver eso te está llevando a ti a pecar, es mejor que hagas un cambio radical y pienses que todo eso que estás haciendo te está conduciendo de camino al infierno. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo es. Entonces dice, lo radical es, si eso te está haciendo causa de caer, sácalo, échalo fuera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos está llevando a cometer el pecado delante de Dios? Jesús nunca, él no se quedó solamente con decir el adulterio. Es algo sencillo, ¿no? Es algo que no tiene tanta relevancia para Dios. Pero no, porque mire, cuando se acuerdan a la mujer que agarraron en adulterio, cuando se la trajeron a Jesús y Jesús estaba escribiendo en la tierra, y decían que los religiosos le trajeron a la mujer encontrada en adulterio, y solamente le preguntaron le dijeron a Jesús, a esta mujer la encontramos en adulterio, ¿qué quieres que hagamos con ella? La intención de ellos ya sabían la ley, ellos ya sabían que la ley decía del séptimo mandamiento, no adulterarás, y el mismo Deuteronomio decía más allá adelante, en los capítulos más adelante, que decía que si una persona era encontrada en adulterio, ¿qué tenía que pasar con ambos? Con el hombre y la mujer, tenían que morir apedreados, sepultados con piedras. Entonces nosotros nos damos cuenta que a la mujer, cuando la trajeron a Jesús, y para que Jesús diera el veredicto de la condenación que se le tenía que dar, la pena que se le tenía que dar a esta mujer, Jesús dijo, ok, ustedes ya sé qué es lo que quieren, y yo sé que lo que ella hizo no fue lo correcto. La pregunta es, ¿Cristo no sabía? Pues si Él es omnisciente, igual que Dios, entonces como el Padre. Entonces, si Él es Dios también, Él conocía todo y Él sabía qué era la intención del corazón de esta gente. Pero Dios le dice, ok, Jesús le dijo, ok, si esta mujer fue tomada en adulterio, pues entonces apedréenla. Pero ahora ahí les va la otra, es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí está, se las dejo bien fácil. Ustedes van a juzgar, yo le voy a dar el veredicto, no, yo les voy a dar la respuesta para que ustedes lo hagan y ustedes van a saber si ella es culpable o inocente. ¿Qué dijo? El primero que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y eso es lo que está diciendo Jesús, es que ellos mismos no encontraron nada bueno en ellos que pudieran sentirse con el valor moral y espiritual de apedrear a esta mujer. Dice que poco a poco, desde el más grande hasta el más chico, fueron tirando las piedras y se fueron yendo uno a uno. Y entonces dice que Jesús le preguntó a la mujer, ¿verdad? ¿Y dónde están los que te acusaban? No están, Señor. Bueno, pues ni yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Mire, Jesús dijo, no te acuso, pero te voy a dar el indulto. O sea, diciendo, no te acuso porque tú ya eres culpable de todos modos, aunque yo lo dijera que sí o que no. Entonces, hermanos, nosotros miramos que Jesús siempre era iba más a lo profundo para que nosotros pudiéramos entender el verdadero significado de toda la ley. Entonces nos damos cuenta aquí que hay algo. Y algo de lo que a mí me queda en esta cuestión, ¿por qué Dios defendió tanto el matrimonio? ¿Por qué Dios trató siempre de una manera u otra mantener el matrimonio puro? ¿Por qué siempre Jesús se preocupa siempre por los matrimonios? No se preocupa tanto por los enfermos, porque la misma palabra Jesús, cuando dice la palabra que cuando Judas
le estaba echando la mujer, la que le ungió con perfume los pies, le ungió con perfume y le enjugaba sus pies con sus lágrimas. Dice que Judas decía, qué desperdicio de perfume, qué desperdicio de perfume, porque se podía vender por tanto dinero y dárselo a los pobres. Y Jesús dijo, no, los pobres ustedes siempre los van a tener. Entonces, la cuestión es de que Dios tenía hay un problema delante de Dios con este pecado. Y es que dice la palabra de Dios que nosotros representamos a la novia con la cual se va a desposar con Cristo Jesús. Dice que nosotros vamos a estar celebrando juntamente con Cristo las bodas del Cordero. Nosotros vamos para allá. Nosotros somos parte de esa novia que es la novia del Cordero, la novia de Cristo, aquel que dio su vida por ella. Por eso dice que varones, dice Pablo en la primera carta de Corintios, dice, varones, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo. Y dice que nosotros, la iglesia, recibimos las arras de la deudo, las arras de esta unión. Dice que se nos fueron dadas el Espíritu Santo, que esas son nuestras arras. O sea, es el adelanto, el depósito. Las arras representan el depósito de la fidelidad del hombre en cuanto a su responsabilidad como varón. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que Jesús dice, el cambio radical que tú tienes que hacer es, si algo a ti te está haciendo causa de caer en esa infidelidad hacia tu pareja, esto es lo que tienes que hacer. Si es por tu vista donde te está entrando el problema, entonces sácate el ojo. Lo que está diciendo, deja de hacer y mirar eso que estás mirando, hacer eso que estás haciendo para que tú mismo no te condenes. Entonces también está diciendo, si tu mano, lo que tú estás tocando, lo que tú estás usando tus manos para que no se mantenga en mano limpia. De hecho, uno de los salmos dice, y vengamos y alabemos a Dios con manos limpias, con manos santas. Entonces lo que nos está diciendo la palabra es que si tu mano derecha es causa de caer, córtala. O sea, quiere decir, erradica eso que tú estás tocando, estás haciendo para hacer que caigas en este pecado de adulterio. Porque dice que mejor es que entres sin una mano, sin un miembro al cielo, a que entres con todo tu cuerpo al infierno. La advertencia de Jesús es bien clara, pero también es bien radical. O sea, Él no está diciendo, ok, pues nomás deja de ver y ya no hay problema. No, dice, si ese es tu problema, sácalo. O sea, ¿cuál es la excusa tuya? Entonces, si es por tus ojos, sácalos, y más vale que entres sin ojos a que tu vida o tu alma vaya al infierno. Y lo mismo es, si lo que tú estás tocando, haciendo, entonces si eso es lo que te está haciendo a ti, provocándote a fallar, a adulterar, entonces dice la palabra, ¿sabes qué? Entonces sácalo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios o Jesús, él fue bien, expresó y fue explícito en lo que él dejó saber, lo que era este problema. Pero ¿por qué Jesús tuvo que venir a enseñarnos esto? Lo que nos vamos a dar cuenta es de que Dios, la misma palabra nos enseña que Dios mismo, el Padre, a nosotros nos compara con esa iglesia. Entonces, cuando nosotros también le fallamos a Dios, igualmente adulterando con el mundo, adulterando con nosotros mismos en nuestra idolatría personal, y adulteramos nuestra vida espiritual. Y entonces todo lo que está en nosotros nos damos cuenta de que estamos fallándole al esposo que es Dios. Miren lo que dice Jeremías. Vamos a Jeremías y lo vamos a ver en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, y vamos a ver por qué Dios le interesaba mucho eso, ¿verdad? Dice, pero antes de eso, del versículo 31, capítulo 31, 32 de Jeremías, vamos a leer lo que dice el versículo 28
31 y 32. Dice, fíjese bien, cuando ya Jesús habló del adulterio, vamos a ver qué es lo que Jesús dijo ahí mismo en esos dos versículos 28, 31 y 30, que dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Entonces estos versículos de lo de la fornicación y el divorcio van de la mano. Van de la mano. Fíjese cómo viene a provocar esto, cómo viene a afectar la relación, y no solamente es el haber cometido el adulterio, sino que también conlleva juntamente con el adulterio otros problemas que van a venir más adelante, y eso es lo que Dios quiere prevenirle a una gente. Número uno, porque dice va a ir al infierno, pero número dos, todo lo que le va a acarrear a su vida. ¿Puede arrepentirse y Dios perdonarlo? Sí, puede arrepentirse y Dios perdonarlo, pero las consecuencias de todas esas malas decisiones no se las va a poder quitar Dios, tiene que pagarlas. Entonces fíjese lo que dice esto, comparado igualmente, él está tipificando o comparando la unión de la iglesia con Cristo Jesús, con lo del matrimonio. Entonces cuando Pablo empieza a decir, vosotros mujeres, vosotros esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo y a una muerte y muerte de cruz. Entonces miramos de que Jesús puso el ejemplo de fidelidad, de su pacto hecho con el Padre y con la gente para poder llevar, dice la palabra, a muchos a los pies de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que este mandamiento dicho por Jesús, ¿verdad? En lo del sermón, nos damos cuenta de que Dios lo único que nos quiere prevenir es que nosotros mismos entremos en pecado. Hermanos, porque una vez que se comete un pecado de adulterio, juntamente con ello conlleva a muchos más pecados que se van a ir adhiriendo a la vida. Eso es como un magneto que se va adhiriendo todo lo que es metal. Todo lo que es metal se le va pegando. Y el pecado es que una vez cometido, hermanos, es como un imán pegado en tu vida. Vas atrayendo más pecados, más problemas, más condenaciones a tu vida. Y aparte de la misma separación de la comunión con Dios, es la primera cosa que te vas a traer de mal a tu vida, y es que tú tienes que desechar todo lo que nos impide a nosotros caminar fielmente, primeramente con Dios y también con nuestras parejas, ya sean hombre o sea mujer, ¿verdad? Con las cónyuges. Entonces nos damos cuenta de que esto que dice el Señor Jesús, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero esto fue dado en la ley por su necio corazón, según se los dijo Moisés, ¿verdad? Pero no era así el plan de Dios del principio. Por eso dice Dios cuando le tentaron, ¿quién va a... como dijo, sobre lo del divorcio, dijo, es bueno, es lícito darle carta de divorcio a una mujer. Dijo, no, es que en el principio no fue así, porque dice ellos, bueno, pero ¿por qué si Moisés nos dio la oportunidad de divorciarnos? Entonces dijo, no, ¿cómo era al principio? ¿Al principio se les fue dado eso o fue que fue adherido apenas hace unos años? ¿Cuánto hace? Entonces, el mandamiento era eterno. El mandamiento no fue dado, se fue dado en el Sinaí, pero ya la ley Dios la tenía, lo que le iba a dar al hombre para que pudiera caminar en la tierra rectamente en esa comunión y pureza. Entonces, hermanos, lo que aquí nosotros nos enseña Dios es que la fidelidad para con nosotros, para con Dios primeramente y con nosotros también como esposos, esposas, es que nosotros tenemos que estar de la mano de Dios, porque de otra manera no vamos a poder mirar la magnitud del problema de lo que es la fornicación. Entonces, mire lo que dice aquí en el versículo, decíamos 31 de Jeremías 31, 32. Mire lo que dice.
Dice, no como el pacto, hablando del pacto hecho entre Dios, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra que fui yo un marido, dice, de la tierra, pacto de la tierra de Egipto, porque los invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, aunque yo fui como un marido para ellos. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba poniendo en ellos un pacto de fidelidad eterna. O sea, Él los cubrió, los protegió y miró a este pueblo, a la iglesia, que todavía en ese tiempo no era iglesia cuando lo sacó de Egipto, pero Dios, como pueblo escogido, Dios, Él fue como un esposo, quiere decir, como alguien que se comprometió, hizo un pacto de fidelidad, de compromiso, de sustentación, y Dios lo cumplió al pie de la letra hasta que entró la segunda generación, la tercera generación, entró a la tierra prometida. Dios ahí cumplió, hasta ahí cumplió todo su pacto. Y nosotros, a lo que nos queda a nosotros es que tenemos que también comprometernos con Dios y de saber que este pecado de la fornicación es algo que es grave delante de Dios, y nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que tener siempre cuidado y saber que Dios es el que tiene que darnos a nosotros la guianza para poder nosotros caminar fieles en el camino cristiano. Hermanos, quiero que en esta tarde nosotros dispongamos, ciertamente es la fidelidad a nuestras parejas, pero más que eso es la fidelidad a Dios. Dios aborrece la fornicación y Él siempre rechazó una y otra vez la forma de vida de Israel y de Judea, que siempre se inclinaban a los ídolos, siempre se inclinaban Israel siempre se aferraba a todo lo que era terrenal, y Dios siempre le exhortó, lo cubrió, le abrió camino, siempre le dio todo lo mejor. Pero miramos cómo Israel rechazó al esposo, rechazó a Jesús, y entonces no quisieron aceptarlo, y ahora es que vive, hablando así, la iglesia y el pueblo de Dios caminan con una dualidad. Se hacen amigos del mundo, pero también quieren tener la comunión con Dios. Es imposible, no se puede tener todo en el momento. Entonces, o sea, es una cosa o sea, es la otra, porque dice que a la final Él siempre va a tener la razón en cuanto a lo que Él nos enseña. Hermanos, quiera Dios que cada uno de nosotros pongamos en mente y en nuestro corazón todas las cosas que nos son estorbo para nuestra santificación. Dios le importa más nuestra santificación, porque la palabra misma, bienaventurados dice que los santos, ¿verdad?, de la santificación. ¿Por qué? Dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en este caso, los limpios de corazón, pues nosotros mismos vamos limpiándonos y nos vamos santificando. Al limpiar nuestro corazón nos vamos santificando. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde está todo el motor de las cosas que hacemos, hermanos. Si no estuviese el corazón de nosotros funcionando, no haríamos ni bien ni mal, no haríamos nada, simplemente estaríamos como vegetales, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es celoso porque Él es como el esposo que nos cuida, nos sustenta, nos protege, nos da la seguridad de todas las cosas que nosotros sabemos que hacemos, pero que esto sea para que nosotros podamos ver que Dios es fiel. Dios es fiel, Él nunca nos falla, Dios nunca nos deja, y Él, a pesar de que nosotros sí le somos infieles, Él sigue siendo fiel. Mire cómo es la fidelidad de Dios, que Él no mira por las acciones que nosotros cometemos. Ciertamente ya sabemos que eso va a tener una consecuencia si no es que nos ponemos a cuentas con Dios. Pero, hermanos, Dios es fiel y Él demanda fidelidad. Él demanda fidelidad. Entonces, cuando nosotros cumplimos la fidelidad de Dios con Él, hermanos, créanmelo que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros y aún bendición para nuestra vida matrimonial. Así de que quiera Dios que este estudio sobre la fidelidad, que es que no fornicaremos, no solamente se limita a la fornicación física, sino también a la fornicación espiritual, que es lo que más
le interesa a Dios. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra, no te harás imágenes en la tierra. No te harás imágenes, no tendrás ídolos, no tendrás dioses ajenos. Entonces, eso, hermanos, eso es fácil. Pero cuando hay adulterio en una persona, lo conlleva a romper toda la demás ley. ¿Por qué? Porque ya rompiendo esa séptima ley, lo que hace el hombre ya va en una decadencia. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener la certeza y la seguridad de que Dios nos va a dar la salida juntamente con la prueba. Así de que cuidémonos nuestros ojos, cuidemos nuestras manos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos todo lo que somos, porque dice que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que pertenecemos a Dios. Ahora ya somos el pueblo de Dios y le pertenecemos a Él como cuerpo. Así es de que lo mismo que dice Pablo en el libro de los Corintios, la primera carta de los Corintios, no me acuerdo ahorita bien la cita la voy a buscar ahora mismo, pero dice Pablo que dice que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer, y que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el hombre. Entonces, que ya no somos nosotros, sino que nosotros mismos ya no nos pertenecemos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caminar? Bueno, pues cada uno de nosotros sabe qué es lo que vamos a hacer con la palabra de Dios. Así de que, hermanos, pues sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos con ese deseo de seguir aprendiendo para mantenernos firmes en el camino del Señor. ¿Sabe? Mucha gente, mucho pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, por falta de querer saber las cosas. Y Señor, en esta tarde pues tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé fortaleza. Amén. Así de que pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y pues nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir caminando en este camino. Amén. Vamos a despedirnos en esta tarde y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir caminando, que nos ayude a seguir siempre fieles a Él y fiel a nuestras esposas, a nuestros esposos, y no tenemos más que pedirle a Dios, ya todo nos lo ha dado. Así de que vamos a orar a Dios y vamos a pedirle de su guianza, de su fortaleza, y si tiene alguna petición, pues vamos a ponerlas en las manos de Dios y que sea Él que nos conteste la oración, la petición, y que cada uno pida conforme al propósito de Dios. Amén. Así de que vamos a orar a Dios. Amantísimo, buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Dios, en esta tarde porque nos has permitido poder estar aquí, Señor, delante de ti, aprendiendo, Señor, que la importancia de ser fieles, Padre, a nuestras parejas, pero primeramente a ti, Señor. Porque, Señor Padre, si algo has condenado tú, Señor, hasta la muerte, es el adulterio, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a ser fieles, a serte fiel a ti primeramente, Dios, y que no nos dejes de tu mano poderosa, Padre. Fortalécenos, ayúdanos, Dios, que todo lo que hagamos, Padre Santo, sea para tu honra y tu gloria, Padre bendito. Te queremos agradecer porque tú eres fiel y verdadero, porque tú, Señor, nunca nos dejas, nunca nos desamparas, Padre. Siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre, te bendecimos en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en cada una de las vidas de tus hijos, Dios. Te bendecimos, Padre, te amamos y te glorificamos. Señor, que seas tú guiándonos todos estos días hasta tu regreso, Señor bendito. Te bendecimos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pues Dios me los bendiga. Dios sea con ustedes en esta tarde y pues sigamos adelante. Vamos a seguir luchando. Yo creo que no hay batalla si no hay lucha. Y esta batalla nosotros ya la tenemos ganada. Cristo ya nos dio la victoria. Así de que solamente nos toca obedecer y pedirle a Dios que sea Él el que nos
nos dé la salida de todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Amén. Bien, pues hermanos, los que estuvieron conectados, Dios me los bendiga. No puedo ver hoy los nombres, pero creo que está ahí nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Sirenia, que se acaba de conectar, mi hijo Irán y los que estarán viendo la grabación. Bien, hermanos, pues Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Estaremos por acá el domingo compartiendo nuevamente. Y cuídense mucho. Muchas bendiciones para todos. Amén. Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye.